ondemand.com.ar. Niño nuevo, juguemos tu juego. Auspicia este programa Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar. Hola, buenas tardes. Un lunes más en la tarde de Mantra. ¿Cómo vas, Aye? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, contanos las novedades que tenemos. Bueno, tenemos el taller de astrología que se acerca el viernes 26 de 17 a 19 horas. Ya lo habíamos contado con Mimi Siroco, que nos visitó hace un par de lunes. Sí, sí. Bueno, en el taller ella va a estar hablando de cómo descubrir el potencial de los vínculos familiares a través de esta herramienta que es la astrología. Uh-huh. El taller va a ser en el Jardín El Verde Limón. Y bueno, para informes e inscripciones, como siempre, se pueden contactar con nuevodiálogo@gmail.com o por cualquiera de nuestras redes sociales. Genial. Bueno, ¿y algo más que tengas para contarnos? Sí, también vamos a estar en La Educación del Futuro. Fue invitado a un encuentro educativo y cultural llamado Ingeniar. Es un programa para transformar a la escuela que nos invita a participar del primer encuentro sobre creatividad educativa y buenas prácticas pedagógicas el sábado 27 de octubre a las 10 de la mañana en Berazategui. Bueno, para informes también o inscripciones o consultas también se pueden contactar al mail que es info@estrategiadidáctica.com. Bueno, sí, la verdad es que, bueno, yo le había comentado en programas anteriores que la educación del futuro tuvo ese honor. Y bueno, y a medida que se va acercando la fecha y voy terminando el material que presentaré, que está basado en la sabiduría de las emociones, en este caso relacionado con los docentes, bueno, siento que es un tema más que apropiado a desarrollar. Cada vez que me refiero al tema de los docentes y a la formación de los docentes, siempre me queda esto que es para quienes diseñen los programas de estudio de las docentes, poder incluir el tema de la sabiduría de las emociones, la verdad que es genial. Y quiero compartir algo como ejemplo para que esto que voy a leer no siga sucediendo, ¿no? Esta es la evaluación del segundo boletín de una niña de primer grado. Cuando hablamos de una niña de primer grado o de un niño de primer grado, estamos pensando en un nene que tiene 6, que va a cumplir 7, con todo lo que esto implica y que espera su boletín muy ansioso y que esto lo comparte con la familia, ¿no? Y además de encontrarse el niño con las letras, que ya, la verdad, las letras son los números que no deberían existir como evaluaciones desde la mirada de un docente solamente. Además se encuentra con esto, que dice: debe seguir desarrollando estrategias de lengua y escritura, numeración y de resolución de sumas y restas. Y no debes dispersarte en horas de clase, ¿sí? O sea que la niña debe desarrollar las estrategias de lectura y escritura, cuando sería muy bueno que esta docente, a la hora de enunciar esta evaluación, diga que juntas vamos a encontrar el camino para esto, para que te encuentres de la mejor manera con la lectura y la escritura y la resolución de todos los problemas. Y además voy a encontrar los mejores recursos para que esto que a veces es la escuela y que no está ligado al juego en muchas oportunidades, porque bueno, supongamos que deba ser así, para que tenga tantos momentos de juego que la niña no se distraiga de las horas de clase, ¿sí? Y en este sentido, volviendo al tema de las emociones, cuánto nos falta a todas las personas, pero en particular a quienes estamos a cargo de niños, tener esto resuelto, tener esto revisado, tener esto asistido en el interior para poder tratar de manera más amorosa y de manera más constructiva a los niños que están reafirmándose en un montón de aspectos, que están construyendo su autoestima, ¿sí? Y obviamente su identidad. Así que, bueno, nada, quería traer esto como referencia y que voy a retomar esto, como tantos otros temas vinculados a las emociones, en la exposición que va a haber el 27 en Ingeniar, de estrategias didácticas.
Así que bueno, siempre tengo la dicha de traer gente muy, muy linda a los programas de educación del futuro. Ya como se acerca el fin de año, y todo lo que tiene que ver por ahí con la parte pedagógica o conceptual, la vamos dejando un poquito de lado. La educación del futuro, de ahora para adelante, digamos hasta que termine este año, va a ir trayendo recreitos para que nos vayamos nutriendo de otra parte tan importante como por ejemplo la creatividad, ¿sí? Así que bueno, Aye, ¿vas a presentar nuestro invitado de hoy? Bueno, sí. Nuestro invitado de hoy es Sergio Gabriel Maestri, que nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creció en Ituzaingó. Él se recibió de técnico superior en Administración de Recursos Humanos en sus estudios secundarios y después realizó la carrera de grado de licenciado en Administración de Recursos Humanos en la Universidad de la Marina Mercante. Él es lector y escritor, hizo cursos de bibliotecario, de oratoria, coaching y talleres literarios también. Es un lector de novelas, poesías, relatos y también de filosofía. Escribió novelas. La primera se llamó Proceso Interior y años después su segunda novela llamada Crónicas del Dr. Winter, editada por el sello Ediciones LE. Y bueno, él también nos va a contar ahora sobre esta novela. Bueno, ¿qué tal, Sergio? Buenas tardes. Hola, Patri, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de recibirte. Nosotros somos conocidos y amigos desde otro lugar. En esta oportunidad, venís a contarnos tu faceta como escritor. ¿Qué tenés para contarnos? Y bueno, la verdad que tengo mucho para contar. A ver. De mis 53 años tengo bastantes experiencias relacionadas con la literatura. Lo primero, haciendo una especie de raconto como los currículum que uno cuenta desde lo de ahora para atrás. Lo más relevante es la edición de mi último libro, que se llama, como bien dijo recién la presentadora, Crónicas del Dr. Winter, que es una novela de ediciones LE, que es Ediciones Emancípate. Una novela que, tiene un contexto histórico, ya que el protagonista es un médico sin fronteras. Sí, sí. Más allá de que la historia es de ficción, ¿sí? Es una novela de ficción, tiene un contexto absolutamente histórico. Está basado en las misiones que Médicos Sin Fronteras ha tenido a lo largo de 30 y pico de años, sí, desde la década del 70 hasta nuestros días, sí, o mejor dicho, hasta que el protagonista se desvincula de Médicos Sin Fronteras, que es a principios del año 2000. Y cuenta básicamente una historia muy humanista. Intenté sobre todo ver el lado más humano de un médico, ¿sí? Que a veces no es la parte más marketinera, digamos, ¿no? No es la parte de la que más se habla habitualmente cuando se refiere a la medicina. El Médico Sin Frontera es un especialista, asistencialista más que nada, ¿no? Que está en los lugares más remotos de la Tierra y en los hechos más catastróficos que nos ocurren, que ocurren a la humanidad, ¿no? Tsunamis, terremotos, guerras, es decir, conviven absolutamente todo el tiempo con la muerte, con el dolor, con el sufrimiento. Con pocos recursos. Con muy pocos recursos, en los lugares geográficos más inaccesibles muchas veces, donde no tienen agua potable, donde no tienen comida. Y generalmente esto, sabemos, no ocurre en el centro de Nueva York ni en lugares como esos, ¿no? Precisamente ocurre en Latinoamérica, en el África Central, en los lugares más remotos del Asia. Bueno, un poquito la historia es esto, ¿no? Es narrar cómo un médico sin fronteras, a través de una historia ficticia, logra desempeñarse y crecer como persona
Ujú. A través de su trayectoria médica, ¿no? Básicamente esa es la historia de Médicos Sin Fronteras. ¿Y cómo llegaste a decidirte a escribir acerca de las crónicas del Dr. Winter? Bueno, en realidad, hace un ratito que estábamos hablando, te contaba de que mi padre fue escritor. Sí. Mi padre en la década del 70 escribió una obra de teatro que se llamó Rosa de Otoño, que básicamente es una historia romántica, pero con un contexto social. Y él definió uno de los personajes más emotivos y extraordinarios que a mí me conmovieron tanto, que es el doctor Sebastián Winter. Es decir, el personaje está tomado de una obra de teatro de mi padre. E incluso está contextualizado en un lugar que es un pueblo imaginario de la provincia de Buenos Aires, que es Ceibales. Claro. Un pueblo que podría estar más o menos por la zona de Mercedes, a orillas del río Salado. Y bueno, ¿por qué yo tomé este personaje y por qué desarrollé esta historia? Porque con mi padre muchas veces dijimos que queríamos escribir algo juntos. Él escribía por su parte, escribía cuentos de ficción, era un muy buen escritor, escribía mucho teatro, bueno, cosa que yo todavía no pude desarrollar, que es sin duda un género precioso. Y yo escribía por mi parte, por mi cuenta, y siempre decíamos, algún día tenemos que escribir algo juntos. Lamentablemente en el año 2000 mi papá falleció y no pudimos cumplir con ese sueño, ¿no? Entonces, releyendo el año pasado la historia, la obra de teatro de mi padre, se me ocurrió una idea que era, de alguna manera, crear un puente emocional entre su obra y la mía. Mirá. Era de alguna manera de escribir algo juntos, Claro, ¿no? claro. Entonces así fue como surgió este personaje, tomé ese personaje, lo contextualicé de otra manera, Claro. le inventé un pasado y un futuro, porque la novela, bueno, la historia de mi padre transcurre en un periodo de unos meses, En otoño. en otoño, cuando el personaje tiene más o menos 50 y pico de años. Entonces lo que hice fue remontarlo al pasado y empezar a contar la historia desde que él se recibe, es médico rural y decide enlistarse en Médicos Sin Fronteras hasta el final de sus días, digamos, ¿no? Entonces fue una manera de hacer algo junto con mi viejo. Sentí que el espíritu de mi viejo, de alguna manera, estaba en esta obra. Y ahí en Rosa de Otoño, ¿qué le pasaba al doctor? Bueno, le pasaban muchas cosas. Un médico rural. ¿Era médico ya? Ya era, sí, era un médico rural. Que básicamente estaba muy enamorado de la protagonista. Claro. Que no le daba mucha bolilla. Sí. Pero que tenía un amor platónico con la protagonista, que era una diputada, una política, pero de la vieja usanza, de esos que se ocupaban de las cosas que se tienen que ocupar, sobre todo de la gente. Solo en la ficción. Eso pasa en la ficción, nada más. En la realidad no está ocurriendo. Pero bueno, y se enamora de esta mujer, pero ella también era una persona que estaba abnegada, muy dedicada a lo suyo, como él también de alguna manera. Claro. No coincidieron en el amor en el tiempo correcto. Claro. Los encontraron en momentos de mucha pelea y luchas internas y de mucho trabajo. Claro. Y o sea que bueno, sale de esa escena, de esa situación, y vos lo retomás en la novela esta que... Sí, sin olvidarme del contexto que mi viejo de alguna manera delineó, que es ese pueblo imaginario, ¿no? Claro. De Ceibales. El personaje vuelve constantemente de sus misiones a su pueblo, y hay todo también una descripción bastante detallada de los pueblos típicos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tal cual. La plaza, el bodegón donde la gente va a jugar al truco y a tomar algo, esos personajes viscerales que nos encontramos siempre que vamos a alguno de esos pueblos, ¿no? Tal cual.
bueno, un poco me sirvió también para... visitados por hombres, digamos, esos bodegones. Exacto, que van a tomar su copa y juegan al truco, claro. y bueno, y conversan y pelean muchas veces. Cosas de hombres. Cosas de hombres, tal de cual, machos. Tal cual. Y vos dijiste que él estuvo en Médicos Sin Fronteras hasta el 2000. Sí, más o menos. La última misión fue, creo que en el 2002, que está relacionada con la fiebre del coltán. Esa es su última misión. Sí, en el medio del África, en las minas del coltán. No sé si conoces lo que es el coltán. No, contame. El coltán es, aunque no lo conocemos, lo tenemos siempre constantemente al lado nuestro. Es con lo que se hacen los celulares, con lo que se hacen armas atómicas, con lo que se hacen las tablets, las computadoras. Le llaman el oro azul. Y hay una explotación terrible, absolutamente, de millones y millones de personas, de africanos, que están en el medio del África, en las minas del coltán, que mueren millones de personas por año, y que están encubiertos por potencias, sobre todo por Bélgica, que ha colonizado toda esa zona durante mucho tiempo, y por muchas corporaciones que evidentemente tienen intereses muy importantes, ¿no? Claro. Respecto de eso. Pero bueno, lo que traté más que nada de desarrollar en ese capítulo fue denunciar ese terrible atropello a los derechos humanos que se comete en esas zonas, para que nosotros tengamos todos los días nuestros celulares y nuestras tablets y las armas atómicas que se utilizan para matar gente. Es una historia dura. Todas las historias que se cuentan, que son reales, son duras, muy duras. Eso también fue uno de los objetivos de mi libro, mostrar de manera muy descarnada la realidad que viven muchas personas en el mundo, a través de la guerra, del hambre, de la miseria, claro. Y de este tipo de cosas que uno a veces desconoce. Yo la verdad que la historia la conocí a través de un trabajo práctico que hizo mi hija en el colegio. Mira. Había un artículo que se llamaba La fiebre del coltán. Yo desconocía de qué se trataba. Lo leí y me asombró mucho que hoy día, en pleno siglo XXI, pasen esas cosas, cuando existen organizaciones como la ONU, como Médicos Sin Fronteras, como la Cruz Roja y tantas organizaciones internacionales que supuestamente luchan por los derechos humanos y siguen permitiendo ese tipo de cosas. Bueno, es una de las tantas historias que se cuentan en el libro. Sí, te iba a preguntar eso, ¿cómo llegó duras. a vos? Y mirá, ¿cómo te nutriste de esta información y fue a través Me nutrí, bueno, más que nada a través de mucha investigación. Claro. Hay un trabajo, creo que la mitad del tiempo que dediqué al libro fue investigación, mucha investigación, a través de internet, libros. Lo que no hice, y creo que debía haber hecho, tal vez lo haga para la segunda parte del libro, es hablar con algún médico sin fronteras. Eso hubiese sido muy enriquecedor. Claro. Tal vez alguna vez lo logre hacer. Lo que sí hice hace poco es contactarme con la parte de prensa de Médicos Sin Fronteras. Me comuniqué con la jefa de prensa en Latinoamérica de Médicos Sin Fronteras, porque mi idea era acercarles una copia del libro, claro, que lo conozcan, que sepan que, bueno, ese libro está basado en historias reales y que, bueno, que además se habla muy bien de la institución, ¿no? Porque justamente lo que se trata de recalcar es la gran labor que esta institución realiza en el mundo, ¿no? En el mundo. Entonces, por eso me comuniqué hace poquito con la jefa de prensa, me contestó muy amablemente el mail y quedamos en reunirnos en poco tiempo para charlar un poquito y llevarle una copia, ejemplar del libro. Qué bueno, qué bueno. Y con respecto a tus obras anteriores, bueno, estuvimos hablando un poquito de todo tu trayectoria. Sí. Bueno, vos habías empezado con tu currículum de adelante para atrás. Sí. Bueno, ¿cómo continúa esto? Bueno, ahora vamos a hablar desde el principio un poquito, ¿no? Yo escribo desde que tenía 13, 14 años. En esa época estudiaba música también. O sea, mi primer acercamiento a la literatura fue a través de la música, componiendo canciones. ¿Y de tu papá?
Y de mi papá, Claro. exacto. Mi primer amor literario fue la poesía. Tanto fue así que mis primeros libros fueron poéticos. ¿sí? Mira. Es más, el primer libro de poesía que escribí se lo escribí a mi esposa, que se llamó 20 poemas de amor para Noemí, que es un libro que lo tiene ella guardadito. Y a partir de ahí, bueno, empecé a desarrollar otros géneros literarios. Ya cuando era adolescente empecé a escribir relatos, historias, cuentos de ficción, fantásticos. Bastante influido por algunos escritores que a mí me gustan mucho, como Jorge Luis Borges, Frank Kafka, algunos cuentos un poco de terror al estilo Edgar Allan Poe o Lovecraft. Y bueno, después que salí de la Colimba en el año 84... ¿Hiciste la Colimba? Hice la Colimba en el Regimiento 8 de Infantería, Mirá en vos. Comodoro Rivadavia, peinando pingüinos en el sur. Sí, estuve 8 meses, 9 meses más o menos. Justo fue después de terminada la dictadura militar. Claro. Fue en el año 84, todavía con el coletazo de la dictadura. Era bastante duro estar en un regimiento Sí, yo lo en creo. esa época. Bastante duro porque ellos como que no admitían esa transición hacia la democracia, ¿no? Como creo que no la admiten todavía. No. Bueno, y después de salir de la Colimba, escribí mi primera novela, que se llamó Proceso Interior, que justamente tiene un paralelismo entre el periodo que estaba transitando la Argentina, ese proceso interior, que salíamos de esa dictadura militar, ese proceso de reorganización nacional, como ellos lo llamaban, que nunca entendía a qué se referían, y con mi propio proceso interior de un adolescente que estaba empezando a vivir sus primeros amores, que estaba empezando a trabajar, a ver sus primeras experiencias como persona cuasi adulta, digamos, Claro. ¿no? Entonces, por eso el libro se llama Proceso Interior, porque hay un paralelismo entre mi proceso interior con ese proceso interior crítico que estaba viviendo la Argentina en ese momento. Después seguí escribiendo, escribí varios libros de cuentos, uno que se llama El Encuentro, que son historias un poco más intimistas, humanistas. Después escribí uno que se llama La Raza de Bronce, que son cuentos algunos de ficción, algunos psicológicos, hay bastante ¿Y por qué profundos. La Raza de Bronce? La Raza de Bronce porque es el nombre de uno de los cuentos. Es un cuento que es un poco de ciencia ficción, que narra la historia de una nave planetaria en el año 2200 y pico, que se va de la Tierra en un viaje hacia el espacio, y transcurre algo muy crítico, basado un poco en las teorías de Einstein con respecto de la velocidad de la luz y todo eso. Que Einstein decía que el tiempo transcurría de manera totalmente distinta cuando se atraviesa la velocidad de la luz. Y bueno, eso es lo que les pasa a estos tripulantes, que tienen un viaje que en realidad transcurre en el que pasa muchísimo más tiempo de los que ellos creen. Claro. Tanto es así que cuando vuelven a la Tierra está exterminada y se dan cuenta que tienen que refundar la Tierra. Y ellos van a ser la nueva raza de bronce, que es un poco como la aliación de distintos pueblos y naciones y religiones y ideas políticas. Tienen que reconstruir la Tierra. Por eso el título de Raza de Bronce. ¿Y a qué te referís cuando decís que hay de contenido psicológico, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, hay un cuento que habla de una experiencia de vidas pasadas. Un psicólogo que hace una experiencia a un paciente, lo duerme por medio de hipnosis y lo retrotrae a vidas pasadas. Y bueno, va contando sus experiencias a través de la historia. Puede llegar
primero a su vientre materno, a cómo él se sentía en su vientre materno, y después logra ir más lejos todavía. Y cuenta historias de cómo él, de la vida que él tuvo en su pasado, bastante remoto. Claro. Y bueno, un poco la experiencia era ver hasta dónde podía llegar, hasta dónde podría retrotraerse en el pasado. La idea utópica del psicólogo era ver si podía llegar al origen de las cosas, lo cual no logró hacerlo, evidentemente, pero llegó un momento en que el protagonista, o sea, la persona a la cual su paciente, digamos, está como en un principio de su propia existencia. Posiblemente no sea el principio de las cosas, pero sí de su propia existencia. Claro. Bueno, por eso también hay algunas historias que tienen que ver con la psicología. ¿Cuántas vidas? Muchas vidas fueron. Mira. Muchas. Qué interesante. Sí, interesante. Eso. Sí, qué bueno. interesante. ¿Y vos qué sabías de eso para escribir? Me gusta, claro. me gusta. Te tiene que interesar, claro. Me gusta mucho el tema, me gusta mucho el tema psicológico, me gusta mucho el tema parapsicológico. Y me gusta mucho lo esotérico. Me gusta leer desde, qué sé yo, temas de masonería, desde ciencias ocultas y bueno, todo. Soy bastante loco para la lectura. Está bueno. Así que sí, y me gusta mucho leer, escribir sobre cosas que medianamente entiendo y conozco, ¿no? Y también que sirva como una especie de divulgación. Claro. Eso está bueno también. Sí. En este libro, en el último, también intenté un poquito eso, que la gente pueda entender un poco el ambiente de un médico, volviendo a las crónicas, ¿no? Sí. Y conozca de historia, y conozca de procedimientos, y bueno, y algunas cosas que tienen que ver voy con a hacerte eso. una pregunta de las crónicas, pero obviamente contéstamela parcialmente para que la gente Por lea. supuesto. Pero tengo una duda yo, que no lo leí todavía. ¿Se va del lugar porque se retira o por otro motivo? No, en realidad él no se va nunca de su lugar de Ceibales. Él constantemente está en sus misiones. Lo que sí... De las misiones, porque vos dijiste hasta una... Claro, pero hay un momento en que se tiene que exiliar, que es justamente en el proceso militar. Uno de los capítulos habla de que él es prisionero. Ahí entendí. ¿Sí? Ahí está. Y una vez es prisionero de los grupos, ¿cómo era que le llamaban? Perdón. No me acuerdo cómo era que le llamaban a los grupos que secuestraban y llevaban a la gente. Bueno, lo secuestran, pasa las 1001. Lo secuestran en su pueblo. Lo secuestran en su pueblo. ¿Por ser Médicos Sin Fronteras? Sí, por algún altercado que tuvo con un militar. Y bueno, lo secuestran, está secuestrado y bueno, logra salir a través de algo que no voy a dar mayores detalles, pero que es bastante heroico la forma en que logra escaparse de ahí. Y bueno, por eso después de ese momento tiene que exiliarse. Está exiliado un tiempo en México y después vive algunos años en España hasta que termina la guerra de Malvinas y vuelve la democracia y puede volver al país. Por eso un poquito hay algunos periodos de su vida que no está en Ceibales, que no está en Argentina incluso. Claro. ¿Sí? Ahí entendí un poquito más. Bueno, y bueno, contame un poquito más si tenés de la trayectoria y tus escritos y demás para atrás, ¿no? Bueno, te puedo decir algo que estoy terminando de escribir también, que justamente te decía recién que me gusta mucho lo esotérico, y estoy escribiendo algunos cuentos creo que se van a llamar cuentos esotéricos, justamente. Y que es un poco un buceo en ese mundo de lo esotérico a través de historias ficticias, ¿no? Una, por ejemplo, cuenta una anécdota que tiene que ver con mi padre, en el cual yo hablo
hoy hablábamos tempranito, le contaba a ella que a mi papá le gustaba fumar en pipa. Sí. En ese cuento hay un poco un raconto, yo hablo de mi padre y de sus hábitos, hablo de todo el procedimiento, esa liturgia del encendido de la pipa y de cómo lo disfrutaba en determinados momentos. Y también hablo de algo que era una pasión que compartíamos, más allá de la escritura, que era el ajedrez. Nos gustaba mucho jugar al ajedrez y teníamos unas partidas que eran memorables. Y un poquito hablo ahí de cuando mi padre me empezó a enseñar a jugar al ajedrez, que más allá, al principio, bueno, me marcaba errores y me hacía comentarios respecto de partidas magistrales y todo eso, hasta que le empecé a hacer grandes partidas y ya no me ayudó más. Claro. Ya directamente se dio cuenta que ya le podía ganar. Empezábamos a hacer tablas y bueno, teníamos unas partidas apasionantes. Hasta que un día le gané la primera partida. Y me dijo, a partir de ahora tenés que buscar mejores rivales, me dijo. Mirá. Como diciéndome, yo ya no te puedo enseñar más nada. Y bueno, en ese cuento narra un poquito de eso, que yo estaba solo, que ya mi padre fallecido, en mi escritorio, que es verdad, yo tengo un tablero que era de mi viejo ahí como armadito siempre. Una cosa rara, ¿no? Pero lo tengo armado, como si alguna vez voy a jugar al ajedrez. Claro. Sus pipas y algunos elementos. Y bueno, recordando a mi viejo en ese momento, un poco el final del cuento es que una ventana se abre, entra como una brisa, y cuando me doy cuenta, una pieza del ajedrez se movió. Y es su típica peón 4 rey, que es su movida inicial característica de mi viejo. Mira. Son historias un poquito así, Mirá. de esas características. Qué lindo, qué interesante, la verdad. Sí. Y contame, Sergio, ¿a vos nunca te surgió la inquietud de enseñar? Creo que me gustaría muchísimo. Me gustaría muchísimo. Cuando terminé mi licenciatura en Recursos Humanos, yo antes que eso había hecho una tecnicatura en Universitas. Había hecho una tecnicatura en Recursos Humanos. Cuando estaba haciendo la licenciatura me habían convocado un ex profesor como ayudante de profesores y justo en ese momento yo había cambiado de trabajo, estaba con poco tiempo. Mi nena era chiquita, para colmo, bueno, mi nena había nacido prematura, creo que vos lo sabés. Estábamos en un momento en que tenía muy poco tiempo realmente, pero me hubiese encantado. Y hoy día me encantaría mucho dictar un taller literario o hacer algo relacionado con la docencia, pero más que nada con lo literario. Con lo literario. Me gustaría mucho. Sería genial. Lo que pasa es que, bueno, no soy licenciado en letras, cosa que hoy me arrepiento de no haberlo hecho. También mi camino fue por otro lado. Claro. La literatura siempre fue un hobby, digamos, soy un escritor freelance, para decirlo de alguna manera, no soy un escritor de todo el tiempo, no puedo hacerlo porque, bueno, también necesito comer. Y bueno, no todos los escritores pueden vivir de lo que hacen, ¿no? Pero sí, volviendo a tu pregunta, me encantaría la docencia, me encantaría mucho hacer algo relacionado con la docencia. ¿Y de los talleres literarios que hablábamos hoy, participaste? Sí, el año pasado estuve haciendo un taller literario en la biblioteca de Morón, con la escritora Valeria Surano, que es una escritora bastante conocida, tiene varios libros publicados, premios ganados. La dinámica era interesante, pero bueno, llegó un momento en que sentí como que no era exactamente lo que yo buscaba. ¿Y cómo era la dinámica? La dinámica era más que nada leer todas las clases, distintas cosas que cada uno escribía, o sea, nos íbamos turnando. Éramos un grupo de más o menos 20 personas, 20 escritores, bastante grande. Sí. Entonces leíamos en cada día, 3-4 personas leían y analizábamos desde el punto de vista ortográfico, sintáctico, semántico, desde
desde el punto de vista de la trama, de la historia. Analizábamos los cuentos, los poemas, lo que fuera, y bueno, se iban, cada uno iba tomando notas, hacíamos comentarios, críticas muy constructivas en general, que bueno, nos servía como para ir mejorando Claro. lo que escribíamos. Y después nos daban consignas, por ejemplo, leer un capítulo de una novela y hacer algún desarrollo respecto de eso, alguna crítica o escribir alguna historia que nos dispare ese capítulo. Bueno, un poquito las temáticas eran esas. Sí. Pero lo hiciste poco tiempo. Lo hice poco tiempo porque, como te contaba hoy, encontré, a pesar de que era la primera vez que había hecho efectivamente un taller literario, encontré que de alguna manera con mi viejo lo habíamos hecho durante muchos años. Es decir, como los dos escribíamos, como leíamos, como nos recomendábamos cosas, como nos criticábamos de alguna manera las cosas que escribíamos, sentí en algún momento que era una temática que ya la venía haciendo durante muchos años. Entonces, no te digo que me aburrió, pero bueno, sí, dejé de concurrir, llegó un momento que dejé de concurrir. Y con respecto a las críticas, ¿no? Por lo menos lo que escuché recién con respecto a la partida de ajedrez y a la apreciación de tu papá, sí. Él tenía una crítica que vos sentías como constructiva. Absolutamente, sí. Era implacable, implacable. Sí, porque en realidad eso era el objetivo, era aprender de una persona que, si bien no fue un escritor conocido, ni fue un escritor publicado, sí representó obras en su juventud, algunas de sus obras de teatro. No era un escritor consagrado, pero era, te puedo asegurar, un gran escritor, un gran escritor. Tenía aparte era, hablando de la docencia, era un verdadero docente. Era un tipo que sabía marcarte no los errores, sino aquello que se podía mejorar. Él nunca te hablaba de errores, que esto está bien o está mal. A eso me refería con las apreciaciones constructivas. Jamás te decía esto está bien o está mal. Esto podés encontrarle la vuelta, te decía por este lado, o te decía, ¿no te parece que esta palabra quedaría mejor para el contexto? Claro. Te iba llevando, claro. Te iba absolutamente conduciendo hacia ese objetivo. Y de alguna manera ibas puliendo la obra casi sin darte cuenta, claro. Casi sin darte cuenta. Era un maestro, realmente era un maestro. Qué bueno, qué bueno. Y a su vez lo hacía con la lectura también. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 16, 17 años, en mi casa había muchos libros. Había una biblioteca de cerca de 500 ejemplares. Y me imagino. Yo me quería leer todo. Y cuando quise empezar a leer filosofía, por ejemplo, y quería, bueno, qué sé yo, vamos a leer a Nietzsche, vamos a leer a Schopenhauer, mi viejo me decía, no, pará. Empezá leyendo otras cosas, empezá leyendo el origen primero, porque no vas a entender nada. Y me acuerdo que el primer libro que me recomendó de filosofía fue Las fuerzas morales, de José Ingenieros, que era un libro accesible y que me dio una pauta de la ética, que es una de las partes de la filosofía, ¿no? Claro. Me pareció maravilloso. Y a lo largo de la vida siempre me decía, antes de leerte eso, antes de entender el mundo de Schopenhauer, tenés que leer a Kant, y tenés que leer a Kierkegaard, y tenés que leer esto, y tenés que leer lo otro. Y si podés, andate a los antiguos griegos. Y claro. Bueno, era un orientador. Un orientador tipo que, y nada, un sabio en ese sentido. Absolutamente. Qué bueno. Absolutamente. Qué bueno. No, yo te hago esta pregunta de las observaciones. Bueno, justo hoy hablábamos mucho con Aye del tema de armando el material para esta exhibición que hay en estrategia didáctica de el cómo decir las cosas, ¿no? Esto importante. Que yo leía antes de esta maestra, sí. Digamos que de qué otra manera podrías ir a dar vos un taller literario, un taller de escritura, de cómo empoderar y cómo poder mejorar lo que está, porque esto que está escrito, esto ya no se puede modificar más. Increíble. Ya está. Increíble que sea una docente la que haya escrito eso. Claro, porque justamente decíamos esos, si son los papás,
bueno, es decir, hay una realidad que no se estudia para ser papá y que uno sale a ser padre con lo que tiene. En el mejor de los casos se interioriza, lee, busca, hace, ¿no? Pero en el caso de los docentes sí viene con lo opuesto, pero es como algo obligatorio y de bueno, de revisar. Y qué importante para la vida, porque en realidad llegar a donde llegaste, ¿no? Y tener ganas de seguir escribiendo, más allá que vos decís que no te dedicás de lleno a esto porque todavía no podés vivir de los libros que vendés todavía. Qué importante es que tu padre te ha empoderado tanto. No, en ese sentido, sin duda. Porque tener el aliento, tener el más allá del modelo, tener esto, ¿no? La habilitación que te dan tus padres es una de las más importantes. Totalmente, y eso, la verdad que es sí, es yo, genial. Por supuesto, siempre cuando hablamos de literatura hablo de mi padre porque era escritor, pero no me puedo olvidar de mi madre, que fue una persona que siempre nos dio total libertad para hacer lo que queríamos. Claro. O sea, no solamente mi padre que me orientó desde lo intelectual, desde lo literario, sino mi madre que fue una persona que, además de contenernos y de darnos todo el amor que una madre sabe dar, también nos dio toda esa libertad de elegir. Cuando yo quise estudiar música, me alentó, me fue a comprar la guitarra, cuando escribía me permitía esos espacios, ¿sí? Junto con mi padre, o sea, también no cómo olvidarse de la vieja también. Claro, no, es muy importante porque en realidad yo que permanentemente estoy en contacto con familias, a veces la intención no condice con las acciones, ¿sí? Exacto. Es eso, todos los papás quieren tener hijos libres y dicen, ay, sí, que haga lo que quiera, pero a la hora del hacer, vienen los condicionamientos, ¿no? De lógico. eso no vas a poder vivir, con eso te vas a morir de hambre, Tal o cual. eso vas a hacer, no vas a llegar a ningún lado, y un montón de juicios que son los que realmente después al niño lo condicionan en su ser adulto, ¿no? Exactamente. Y eso es muy importante, que realmente vos creas que tu mamá o tu papá te van a acompañar en que vos seas lo que quieras ser, porque eso es lo más importante. Tal cual. Realmente. Así que bueno, y las crónicas del Dr. Winter, ¿cuándo salió a la venta? A la venta salió más o menos en el mes de julio. Ahora ¿sí? Este año, en julio. Sí, están en la venta a través de la página, Eso. la página web, que es www.edicioneslee, como leer, lee.com. Ajá. En el, digamos en el link de compra, ahí se puede adquirir. No está hay muchas editoriales nuevas que se manejan de esta manera. Los libros no están a la venta en librerías, ¿sí? Sino que se manejan absolutamente así o a través de eventos como el de la presentación. Que fue, ¿no? Que Hoy me estuviste contando pasado, que fue el sábado. Sí. A través de presentaciones o en la Feria del Libro o en otros eventos que van apareciendo también, pero no se manejan a través de librerías, ¿sí? Está muy bien. Bueno, vamos a una pausa, por favor. Where's the music? Para comunicarse con el programa, puedes llamar al móvil de Buenos Aires, Argentina. Más 54 911 5600 2882 o envía un mail a ferreirasosapatricia@gmail.com. Búscala en Facebook como Niño Nuevo _ la educación del futuro. La educación del futuro. Hacia un planeta abundante en amor y paz. En el aire de Mantra FM 91.9. Bueno, aquí estamos nuevamente continuando esta hermosa charla con Sergio y con Ayelem.
De todo lo que contaste interesante de tu trayectoria como escritor, hay una parte que no quiero dejar de nombrar, que en realidad fue lo primero que me llegó a mí, que si bien no tenemos tanta relación y no nos vemos, sí a través de mi hermana, que es el puente entre vos y yo. Me mandó una carta hermosa que salió publicada en mayo de este año, ¿sí? En el diario Clarín, ¿sí? Que, como siempre, cuando uno escribe, después editan los nombres. El artículo se llama así: la educación es el arma principal contra las grietas políticas, ¿no? Sí. Y ¿querés contarnos un poquito acerca de este artículo? Sí. Un poquito lo que habla el artículo es, yo contaba de la importancia de los valores, sobre todo, ¿no? De esos valores que uno sin duda va mamando en su casa, ¿no? Sí, los más importantes. Los más importantes. Yo contaba que yo derivo de una clase media, soy una persona típica de clase media, casi baja te diría, o sea, mis padres siguen siendo, salvo mi padre que falleció, gente de trabajo, o sea, mi padre fue metalúrgico, mi mamá trabajó en casa de familia, en comercios, es decir, derivo de una familia absolutamente modesta, pero que, a pesar de eso, siempre tuvieron los valores morales muy por encima de todas las cosas. Y cuando yo hablo de valores morales no me refiero a la moralina, ser chupacirios ni nada por el estilo. Me refiero exclusivamente a tener bien arraigado principios de conducta, de vida, digamos, ¿no? De cómo manejarse en la vida, que son aquellas cosas que a mí me han hecho ser la persona que soy, en definitiva, que creo que soy una persona de valores, de respeto, sé pedir perdón cuando cometí un error, doy las gracias y cuando hace falta, pido permiso cuando es necesario pedirlo, soy capaz de darle el asiento a una señora en el colectivo cuando otros se hacen los dormidos, ese tipo de cosas que uno las ve y las mama desde el comienzo de la vida, ¿no? Porque mi padre era un caballero, como yo creo que lo soy de alguna manera, aunque los caballeros, algunos dicen que ya murieron, pero yo creo que no. Algunos creen que estaban solamente en la mesa del rey Arturo, pero no, hoy seguimos habiendo algunos caballeros que abrimos las puertas a las damas y ese tipo de cosas, o que llevamos flores, no solamente los días de los enamorados, sino en cualquier momento porque lo sentimos, simplemente, o una caja de bombones. Y de la misma manera, de cada trabajo que me he ido, sigo teniendo amigos. Tu hermana es una de ellas, y mirá que hace años que no trabajamos más, y ella sigue teniendo cariño por mí, y yo sigo teniendo cariño por ella, porque siempre me he manejado en todos los trabajos de la misma manera. Y el inicio de la nota hablaba justamente de esos valores que a uno lo marcan absolutamente, y de la importancia de la educación. De qué importante es para revertir todos los males que hoy tenemos los argentinos, que a veces dicen, el problema de los argentinos es la inseguridad, es la corrupción, el problema de los argentinos es la grieta social. No, el problema de son los políticos, claro, o las instituciones, o los argentinos, ¿viste? Que dicen que este es un país maravilloso que lamentablemente está lleno de argentinos. Claro. Pero y yo sin embargo creo que más que todo eso, el problema principal de los argentinos es la educación. La educación, tal cual. Creo que si logramos trabajar en la educación, vamos a salir adelante como país. Porque vamos a lograr tener gente más capacitada, con mayores posibilidades de encontrar mejores trabajos. Vamos a encontrar mayores cantidades de intelectuales, pero a su vez gente más comprometida con lo social, más humana. Estudiar, aunque los políticos nos dan otra visión de eso, porque la mayoría son abogados y todo, parece que llegaron a un cierto nivel de educación que deberían
abrirles la cabeza de otra manera. Por eso hay que tomar entre pinzas el tema educación, ¿no? Cuando uno habla de tener un título universitario, de posgrado, pareciera que eso te habilita determinadas cosas y no es así. Claro. Conozco gente muy educada que apenas, a veces son casi analfabetos y son mejores personas que muchos que tienen títulos universitarios. Pero, sin duda, por lo menos para aquellos que tenemos ciertos valores, la educación nos abre la cabeza y nos permite acercarnos a una serie de cosas y tener otro tipo de herramientas para el trabajo, para la vida, para educar a nuestros hijos, ¿sí? Bueno, básicamente era eso de lo que se hablaba en la nota, cómo la educación es absolutamente prioritaria en esta coyuntura social y política en la que vivimos para sacar adelante este que país. Vivimos eternamente, digamos. Que vivimos ¿no? eternamente y que creo que lo va a ser eterno. Sí, creo que va ojalá. a ser eterno si esto no cambia absolutamente. Que creo que si seguimos en manos de este tipo de dirigencia política no vamos a poder salir adelante. Pero, y también lo pongo un poquito ahí, depende de nosotros como ciudadanos. Claro. Y no solo por votar, porque a veces votas listas sábanas que a veces no sabes quiénes son los que estás votando, sabes, conoces al cabeza de serie, para decirlo de alguna manera, pero el resto de la gente no sabes ni quiénes son. Sí. Creo que no solamente está en el sufragio la involucración como ciudadanos, sino en el hecho de seguir a los políticos en su gestión, hacer las denuncias que sean necesarias cuando hay que hacerlas, incluso a nivel judicial, y comprometerse barrialmente con aquellas actividades culturales y sociales del barrio que son las que alimentan, que es necesario empezar a cambiar porque son de las que se nutren las plataformas políticas. Sí, sí. Así que, bueno, ahora voy a retomar algo que dijo Sergio recién. Bueno, te despido, Sergio, un gusto. Gracias. Espero tenerte nuevamente en el programa para seguir hablando de todo lo que hablamos hoy, que bueno, que obviamente quedó poco el tiempo, pero bueno, te agradezco mucho tu aporte. Muchas gracias a vos. Y bueno, y un poquito para cerrar lo que decía Sergio, es por eso que, bueno, nada, hay espacios como la educación del futuro, que en este caso nos dedicamos a los adultos que trabajan con los niños para que se eduquen personas intelectuales, y le agrego darle lugar al corazón, ¿sí? Pensar y sentir, y educar personas responsables y libres, ¿no? Que son las dos cosas, creo que son realmente muy importantes. Así que bueno, me despido. Ayelita, nos despedimos y nos escuchamos el lunes próximo. Muchas gracias. Auspició este programa Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar